Durante años, Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro de ser el responsable de introducir grandes cargamentos de cocaína a su nación, saliendo de Venezuela rumbo a Centroamérica para posteriormente posicionarla en el mercado norteamericano. Hoy vamos a cambiar el titular. Vamos a hablar de ese hombre que ya ha sido capturado, que está en una cárcel federal de Nueva York. ¿Qué pasaría si eres un día el hombre más poderoso de Venezuela y de la noche a la mañana eres esposado, encadenado, te suben en un helicóptero, te sacan a un portaaviones y te llevan directamente en un jet privado hasta Nueva York a comparecer ante la justicia? ¿Qué pasa cuando de la noche a la mañana pasas de tener lujos a estar en una celda aislada, fría y muy reducida de tamaño? Hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. Vamos a conversar acerca de qué pasa y cuáles son las limitaciones que ahora tiene el líder de la Revolución Bolivariana, el heredero de Hugo Chávez. Soy Mauricio Cabal. Bienvenidos. Esto es A Carta Cabal. Vamos a conversar sobre este tema con un invitado especial. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. Venga por mí, aquí a la espada de Miraflores, se levanta la justicia. Germán Fandiño, muy buenas noches, politólogo, especialista en derechos humanos, internacionalista también, panelista de este espacio. Bienvenido. Cuénteme una cosa, Germán, ¿qué pierde Nicolás Maduro actualmente en los Estados Unidos en una prisión? Bueno, Nicolás básicamente pasa de ser el líder de un sistema político de justicia y de carácter penitenciario, entre otras cosas, y al dejar de ser el líder de un sistema, pasa a ser precisamente un sujeto dentro de un sistema ajeno, el cual no puede controlar. Entonces, básicamente pierde varias cosas. En primer lugar, pierde el control del tiempo, que es una herramienta con la que el régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez se ha logrado consolidar en el poder, y es dilatar acciones, dilatar reformas, mantenerse en el poder a partir de múltiples arbitrariedades y violaciones obviamente al código electoral, la consolidación del poder por medio del ejercicio de la fuerza, pero básicamente el control del tiempo de las acciones que se están adelantando. En este caso, en el proceso judicial, el tiempo lo manejan el jurado, los jueces y todo el sistema penal norteamericano. Entonces allí pierde eso. Segundo, pierde la capacidad de mandar. En el sistema penal americano, él no tiene ningún tipo de injerencia con ninguno de los actores del sistema. Entonces aquí pierde esa posibilidad de mandar y tiene que entrar a obedecer rutinas, a cumplir protocolos y a responder a funcionarios que, sin lugar a dudas, son elementos que lo van a llevar a lo que se podría denominar como una ruptura psicológica profunda para personas que están acostumbradas precisamente a hacer, imponer su narrativa y su voluntad. Otro elemento que pierde es la capacidad, precisamente como lo acababa de señalar, de establecer la narrativa. Ya él no puede relativizar ni cambiar, digamos, los términos o crear un contexto discursivo adecuado para las acciones que él adelanta, toda vez que en este momento, ya estando fuera del poder, ya no va a controlar, primero no va a controlar los medios de comunicación, como lo hizo en Venezuela durante todo el régimen. En segundo lugar, el poder del discurso ya no tiene el espacio para manejar los discursos de horas y dirigirse a las personas a discreción cada vez que quiera, sino que va a tener que responder de una manera muy concreta y muy puntual a acciones y a requerimientos puntuales por parte de las autoridades judiciales. Y sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes es que pierde todo el aparato propagandístico que es el que ha creado y ha ayudado a consolidar esta narrativa, no solamente a partir de los elementos propios del poder, como líderes del poder legislativo o personas que han sido instrumentales al sistema. Adicionalmente, pues como lo hemos visto con influencers y personas mediáticas que han ayudado, por decirlo de alguna manera, a lavarle la cara a ese régimen antidemocrático. Entonces, en este caso, él pasa de ser deja de ser el constructor de un relato político, ideológico, y ahora
solamente se puede referir en términos del expediente judicial. Entonces es un cambio bastante profundo. Y finalmente yo creo que uno de los elementos más significativos es que pierde la capacidad precisamente de generar miedo y esta capacidad o esta ilusión de excepcionalidad sobre la cual se creía por encima de todas las normas, todas las reglas, y a partir de allí, digamos que lograba sus objetivos y sometía a sus detractores. En este caso, el sistema federal estadounidense tiene una premisa simple y nos lo han demostrado con varios casos judiciales de bastante preponderancia, como el de Diddy Kong, el expediente Epstein, todo esto que ha venido pasando y tiene que ver con que para los Estados Unidos nadie es excepcional frente a la ley. Y en este caso, para un líder como él, que es un líder autoritario, esto sin lugar a dudas yo creo que va a resultar bastante devastador. Germán, ¿podemos describirle de cierta forma cuál es el trato y cómo es el lugar donde se podría, donde está en estos momentos Nicolás Maduro, quien hasta hace poco, hasta el 3 de enero, era el líder de la revolución chavista, la máxima figura, el máximo jerarca, el heredero de Hugo Chávez Frías? Sí, digamos, yo podemos hacer una aproximación, digamos, a partir de lo que nos muestran los medios abiertos. Yo no he tenido la oportunidad de acompañar estos sistemas penitenciarios de manera presencial o de manera directa, pero digamos que a partir de una lectura de lo que tiene que ver con el mecanismo, yo quiero, y ahí quiero hacer una distinción. Una cosa es el mecanismo operativo, procedimental, físico y administrativo del sistema judicial norteamericano y carcelario, perdón, y otra cosa es el sistema filosófico que lo sustenta. Y yo quiero hacer esa distinción para claridad de nuestros televidentes, nuestros oyentes, para que tengan claro por qué las cosas son de la siguiente manera. En primer lugar, él ahora va a tener un proceso de vida, por decirlo de alguna manera, una rutina, una metodología en la que va a tener que entender que despertarse temprano es de carácter obligatorio. Además de eso, los controles son de carácter frecuente y se podría decir que casi de 24 horas, porque en el sistema se hacen conteos de reos. Entonces, pueden establecer unos horarios para salir y contarlos y ellos tienen que estar listos y dispuestos precisamente para ese conteo. Adicionalmente, al nivel de peligrosidad de Nicolás Maduro, está siendo monitoreado a las 24 horas para evitar tanto que le hagan exista la posibilidad de que alguien le haga daño, como que él mismo se haga daño, ya que en ese momento es un objetivo fundamental preservar su vida, incluso de un posible atentado que él pueda sufrir, que es lo que se alude en este tipo de casos, en los cuales las personas saben que las condenas pueden llegar a ser tan severas que consideren, haciendo un análisis costo-beneficio, consideren que es más rentable o es más factible, digamos, lleguen a preferir quitarse la vida en lugar de permanecer durante muchos años en esas condiciones o en condiciones mucho más difíciles. Adicionalmente, pues digamos que va a tener un proceso de alimentación estandarizada, básica, con unos privilegios que se pueden llegar a otorgar en algún momento, como el acceso a la compra de algún tipo de alimentos, pero son alimentos muy básicos porque digamos que en estos centros penitenciarios lo que se busca es garantizar que no se vayan a expandir, digamos, virus, temas de salubridad. Entonces, todo lo que se les puede llegar a ofrecer es básico, es estandarizado. Es decir, una persona que estaba acostumbrada a tener todo el tipo de privilegios para elegir su comida, sus vinos, cualquier tipo de bebidas, ya no lo va a tener. Adicionalmente, va a tener un tiempo muy limitado fuera de la celda. Se dice que pasan 23 horas en la celda y excepcionalmente 1 hora por fuera. El otro tema es que la actividad física es mínima, es controlada, el encierro es bastante prolongado y lo que se busca con este tipo de condiciones de reclusión es precisamente quebrar la autonomía personal, digamos, y a partir de allí se optan por otro tipo de condiciones con el relacionamiento con los demás. Entonces, por ejemplo, van a tener condiciones de comunicaciones limitadas y monitoreadas. Las visitas van a ser de carácter estrictamente legal y van a estar reguladas. La vigilancia es constante y va a tener una poca o nula interacción social por su perfil alto de criminalidad, ya que también se puede pensar que puede llegar a ser objeto de algún tipo de atentado por parte de otros reclusos. Entonces, aquí el castigo no es necesariamente solamente físico, sino que tiene que ver con un componente psicológico y estructural.
Y esto parte de la premisa que era lo que el componente filosófico que me parece a mí muy importante, y es algo que en Latinoamérica hemos vuelto costumbre, y es que todos los criminales de alta peligrosidad, como los, digamos, el Estado Mayor de las FARC en Colombia, que pasan un proceso de justicia transicional, lo que hacen es relativizar las leyes al someter al Estado. Entonces, en Latinoamérica, a partir de todo lo que ha venido pasando con lo que se ha entendido como el progresismo y el socialismo del siglo XXI, casi eso no solamente impacta los temas políticos, también impacta los sistemas, digamos, la percepción filosófica con la cual se estructuran los sistemas penitenciarios. Y es que hay dos grandes componentes. El primero es el componente o digamos, el paradigma de la justicia retributiva, mediante la cual se busca, por decirlo de alguna manera, castigar y brindar sanciones ejemplarizantes para las personas que han cometido un daño a la sociedad. Herman, por eso es que son tan temidos las cárceles norteamericanas por los delincuentes latinos, por los delincuentes que saben que las restricciones no son y no tienen las mismas comodidades que podría tener una cárcel en Venezuela, en Colombia, en México. Por eso es que es tan temido. Y la otra pregunta para complementar esto, ¿esto viola algún derecho humano una persona que esté en esas condiciones? Bueno, sí, la respuesta es sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, por ejemplo, por eso ha sido tan controversial el tema de Nayib Bukele en El Salvador y todo el tema del SECOT. Y es que lo que se busca desde una perspectiva retributiva es precisamente garantizar que la persona que cometió un daño y una acción de daño frente a otro grupo de personas reciba un castigo ejemplarizante. Mientras que digamos que la cultura latinoamericana lo que nos ha llevado es a construir unos sistemas penales, unos sistemas judiciales y penitenciarios que buscan la restauración y son sistemas que se basan principalmente digamos, en restituir el daño para las víctimas. Entonces, por eso aquí hablamos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Son conceptos que, sin lugar a dudas, van a estar muy ajenos del discurso jurídico norteamericano, pero que aquí Cuando se han. llega, disculpe, cuando llega un personaje que usted acaba de describir algunos datos, cuando llega un personaje, entiéndase, el presidente, el líder de un sistema como Nicolás Maduro a una cárcel de estas, eh, usted dice que hay mucha restricción por la seguridad, por lo que le pueda pasar, por el autoinfligirse algún daño, pero ¿habrá algún tipo de privilegio como darle una cobija de más, una cobija de esas que se conocen en Colombia como de 5 tigres, de 4 tigres? Sin lugar a dudas, no. Él no tiene ningún privilegio. En el sistema norteamericano, digamos que la sanción no va determinada por el cargo previo de las personas que ocupaban antes de infringir el sistema o el ordenamiento norteamericano. Allí eso es irrelevante. Y a diferencia de los sistemas latinoamericanos, el sistema penal norteamericano se podría decir que es lo suficientemente autónomo, cosa que no pasa en países, por ejemplo, como Colombia o Venezuela. En Venezuela la fiscalía forma parte del Ministerio Público, mientras que en Colombia sigue formando parte de la rama judicial, pero los niveles de incidencia del Poder Ejecutivo en materia de aplicación de justicia son tan relevantes que, por ejemplo, si alguna persona con cierta notoriedad llega a ser objeto de algún tipo de medida de reclusión penal, el Estado, como institución para garantizar la reclusión intramural de las personas, tiene el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC. Sin embargo, el poder Ejecutivo puede llegar a tener algún tipo de incidencia para que ciertas personas con cierta notoriedad sean recluidas en cuarteles militares, en casinos de oficiales y en unas condiciones de privilegio bastante notorias. Eso está Nosotros, acá en Latinoamérica. eso Allá, Eso es acá en Latinoamérica, allá no. Allá lo que se dice es que, y digamos que son versiones de personas que están cerca al sistema penitenciario, pero digamos que no es algo que se pueda corroborar porque no hay un documento oficial ni nada que lo permita identificar. Lo que se dice es que quizás ha podido acceder a la compra de algún tipo de indumentaria contra el frío. Entonces, digamos, las condiciones
en la cárcel en la que él está y ha sido un objeto de controversia, digamos, en algunos momentos, es que cuando falla el aire acondicionado en época invernal, pues obviamente los reclusos se ven sometidos a unas condiciones de frío bastante duras. Entonces, en ese Dígame punto, una cosa, Germán, se ha especulado mucho sobre eso. Usted también, durante todos estos días, ha manejado directamente el tema de Venezuela. Se ha dicho que Nicolás Maduro ha pedido no usar el uniforme naranja que es tan común de los presos en los Estados Unidos. ¿Usted cree que esto pueda ser cierto, que él tenga la facultad de decir yo no me lo voy a poner y definitivamente no se lo pone? ¿O esto puede que no sea así tan fácil de tomar esa decisión a la hora de estar en un sitio como ese? pues entiendo que los rumores que hay al respecto dan en el sentido de que él plantea que él no es un preso condenado. Entonces, como está en una fase de juicio, entonces dice que no debe no debe utilizar este tipo de prendas. Y hay personas que han planteado que ya cuenta con una indumentaria particular que se le ha permitido usar por parte del sistema penitenciario. Sin embargo, digamos que faltan imágenes, faltan cosas que nos permitan verificar este tipo de situación. Y ahí es importante tener en cuenta que el sistema norteamericano tiene básicamente dos grandes grupos de instituciones para la reclusión de las personas. Y él en este momento, o el primero es en son unos centros de detención, mientras que se adelantan estos juicios. El centro en el que él está precisamente tiene unos túneles subterráneos que garantizan que él pueda comparecer ante las autoridades judiciales sin el mayor nivel de riesgo que puede generar, digamos, el traslado de una persona como él por las vías y por las calles donde hay personas de la población civil. Sin embargo, también hay otro componente de cárceles que es donde van las personas que ya son juzgadas. Entonces, digamos que desde ese punto de vista no sería válido el argumento que se ha planteado, que él ha esgrimido, en el sentido de que él no ha sido condenado, sino que apenas está en fase de juicio y por eso no se va a poner esa ropa. Digamos que creo que Germán, cuando la una persona, sí, cuando una persona como Nicolás Maduro está en esta situación, acusado de narcotráfico, un delito que tiene condena fuerte en países como Estados Unidos, más viniendo en un caso tan particular como lo es el líder de la revolución, donde hay obvios intereses por parte de los Estados Unidos de ponerle mano a este hombre. Cuando usted señala que está en un lugar, en unas condiciones aislado, que tiene poca comunicación con el exterior, poca comunicación fuera de una celda muy pequeña, con lo mínimo, con lo básico, y eso de alguna manera logra usted que sabe de derechos humanos, se ha conocido casos y conoce casos como estos, puede dañar, quebrar la integridad de un hombre como Nicolás Maduro que mandaba, tenía un don de mando poderoso, podía arrasar con todo, llevarse al mundo por delante. Esto lo puede desquebrajar, esto puede dañar la integridad moral de una persona. Pues yo creo que eso va a ser, para ser riguroso, tendría que ser objeto de un análisis clínico bastante bien hecho, digamos, y con un tiempo prudente que haya pasado. Pero digamos que en este momento yo lo que puedo decir es que yo no creo que Nicolás Maduro sea una persona como tan común y corriente como, como cualquier otra persona que se enfrenta a un sistema penal en esas condiciones. Estamos hablando de una persona que por lo menos tiene unas particularidades desde la cosmovisión en la cual, digamos, no dudó y nunca tuvo ningún reparo en reprimir cualquier tipo de oposición y hacer uso de la fuerza con toda la carga ética y moral que esto puede implicar. Y aún así se le veía el desparpajo con el que seguía viviendo. Entonces creo que es una persona con unas condiciones que sin lugar a dudas los especialistas podrán evaluar, pero no creo que sea la clase de persona común y corriente que se va a enfrentar a estas situaciones. Yo creo que es una persona que está acostumbrada a muchas situaciones adversas, a la complejidad precisamente de lo que demanda la lucha política que los llevó a adquirir tanto poder en Venezuela. Y creo que las condiciones con las que se va a encontrar en materia de derechos humanos sí pueden ser un poco, digamos, adversas en el sentido de que no van a ser las más cómodas. Se dice que la comida tiene unas condiciones sanitarias a veces difíciles. O sea, hay mucha especulación con respecto a este tema de la salubridad de los alimentos, las condiciones en el centro carcelario. Digamos que tener un inodoro al lado de la cama es algo que es bastante difícil por, digamos, para las personas que lleguen a estar recluidas.
pero en estricto sentido yo creo que no se puede hablar de una violación de derechos humanos o que se encuentre en un contexto de violación, porque digamos que hay unos mínimos estandarizados que se le garantizan como atención en materia de salud. La alimentación pues no será la que él quiera, pero va a tener una alimentación. Precisamente para evitar conflictos o riñas con otros presos, está siendo monitoreado, está siendo cuidado. Entonces creo que simplemente está perdiendo algunos derechos en materia de reclusión, pero creo que eso no lleva a una violación de derechos humanos. El, el hecho de tener una alimentación estricta, pero se garantiza que la alimentación que va a tener es balanceada y para precisamente, como usted ha dicho, para que no cause ningún tipo de enfermedad, que pueda utilizar la defensa para pedir el traslado a otro centro de reclusión. Entendemos que este es provisional donde está, pero que por ahora se van a buscar todos los elementos para poder tratar de sacarlo lo más rápido posible. Sí, pues lo que pasa es que el sistema norteamericano tiene una particularidad y es que en ocasiones se muestra bastante benevolente con los imputados y condenados que en desarrollo de las investigaciones cooperan con la justicia norteamericana y le brindan información que les pueda ser útil para, digamos, que judicializar a otro tipo de criminales que estén asociados con sus actividades delictivas. En esos casos, para el caso, por ejemplo, de Colombia, ya hemos visto personas que formaron parte de los carteles de la droga en la época de Pablo Emilio Escobar, que han venido recobrando la libertad. El último caso más connotado es el de Carlos Leder, que fue un narcotraficante colombiano casi del nivel de Pablo Escobar en algún momento, obviamente posteriormente Pablo Escobar Gaviria pues tomó una preponderancia muy fuerte en todo el mundo de la criminalidad y de las drogas en Colombia, pero estamos hablando de un narcotraficante de un nivel en Colombia y después de una condena de 20 o 30 años, creo, ha recobrado su libertad y ya llegó al país. Entonces, digamos que, y hay otros que difícilmente van a volver a ver la libertad. Entonces, creo que en esas condiciones hay un margen de discrecionalidad por parte de los jueces norteamericanos que pueden llegar a beneficiar a Nicolás Maduro y a Silvia, a su esposa, que también está siendo objeto de un proceso judicial, pero yo creo que todo esto va a depender de la voluntad de ellos de cooperar y de identificar actores, no solamente del régimen venezolano a nivel interno, sino actores de la región que han cooperado precisamente con los delitos que se le están imputando, que tienen que ver con narcoterrorismo. Nicolás no tiene contacto con Cilia Flores en prisión en estos momentos. Ellos están aislados, ella está en otro lugar o pueden tener algún tipo de interacción. ¿Es válido? Lo que se ha escuchado hasta ahora por medios abiertos es que están distanciados, están separados, él está en un lugar de máxima peligrosidad, en el cual digamos que no están las condiciones de los demás reclusos. Es importante destacar que al ser un delito federal, se puede decir que las personas que están siendo recluidas en este momento y que están siendo objetos de procesos judiciales, comparten cierto nivel de peligrosidad. Sin embargo, entre ellos también hay matices. Entonces, digamos que en este momento la máxima responsabilidad y el máximo nivel de peligrosidad lo tiene Nicolás Maduro y entiendo que Cilia no está con él hasta donde se ha podido identificar por medios de información. Entonces, creo que no tengan la posibilidad de conversar precisamente porque para garantizar que exista un proceso de colaboración con la justicia, pues se tiene que hacer sentir el impacto real de lo que es la privación de la libertad. Cilia Flores puede evadir muchas responsabilidades si Nicolás Maduro asume toda la responsabilidad. Yo creo que esa puede formar parte de la estrategia de negociación de Nicolás Maduro. Si en algún momento busca precisamente beneficiar a su esposa, la madre de sus hijos, que esto tiene un componente también emocional y afectivo bastante significativo. Y creo que está dentro del margen de la discrecionalidad del sistema norteamericano de evaluar este tipo de información toda vez que le resulte útil, porque digamos que también aquí entra un tema y es que no se trata de que él hable por hablar o diga cosas por decir, sino que todo esto tiene que ser objeto de verificación y tiene que serle útil al sistema norteamericano. Germán, este juicio puede ser muy largo, ¿verdad? Aparte de que va a ser mediático,
Imagínense que había gente en las primeras comparecencias, había gente que estuvo toda la noche con carpas afuera para poder entrar porque había un cierto cupo para el público que pudiera entrar. Imagínense cómo va a ser esto, qué podemos esperar en las próximas audiencias cuando avance esta comparecencia de Nicolás Maduro ante las autoridades norteamericanas. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, esa posibilidad de acceder a participar en este tipo de juicios que son de carácter oral y en los cuales la participación de la ciudadanía, empezando por el jurado, que está compuesto, hasta donde tengo entendido, por cerca de entre 15 y 23 personas, va a ser bastante significativa. Imagino que van a haber muchas personas interesadas en hacerlo. Lo que sí puedo prever de manera casi que con seguridad es que al tratarse de delitos federales graves que tienen que ver con narcotráfico internacional, conspiración, crimen organizado, pero más aún con el tema del terrorismo, creo que van a ser delitos que van a ser, audiencias y procesos que se van a llevar con un rigor técnico muy significativo. De hecho, me llamaba la atención ver que algunas personas plantean que con el cambio del documento del indictment, el gobierno norteamericano ya puede estar dando muestras de algunos avances en la negociación con Nicolás Maduro. Sin embargo, es de precisar que el escrito inicial utilizaba términos que no son muy técnicos para el ordenamiento jurídico y la legalidad norteamericana. Entonces, el cartel de los soles, algunas expresiones no eran muy técnicas, de allí que haya una reformulación en los términos para garantizar precisamente por decirlo de alguna manera, un lenguaje jurídico impecable para la valoración de los jurados. Entonces, en ese contexto, creo que va a ser un tema de bastante connotación mediática porque reviste una importancia geopolítica bastante notoria, en los cuales digamos que se va a garantizar que, y es uno de los principios norteamericanos, es que la gravedad moral del crimen, todo lo que se ha venido haciendo, va a generar una sanción ejemplarizante, salvo que Nicolás Maduro brinde una información muy, muy sustancial con respecto al apoyo. Yo asumo que del interés del nuevo gobierno norteamericano sería saber qué papel ha jugado Cuba en este tipo de entramados de la logística y de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico internacional, el papel de Colombia con el presidente Gustavo Petro, el papel de organizaciones criminales como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las disidencias de las FARC, el Tren de Aragua, los colectivos chavistas. Creo que va a haber un espacio para recolectar bastante información para el gobierno norteamericano. Aclaremos que el ELN ha emitido un comunicado recientemente donde dice que no tienen participación con el narcotráfico en Colombia y que ellos se han encargado de erradicar cultivos en la zona de Arauca, en la zona de frontera con Venezuela, cosa que no han hecho los gobiernos con dinero, que ellos pueden enseñar a los gobiernos cómo erradicar los cultivos, porque el narcotráfico, y estoy parafraseando al máximo líder del ELN, que desde la clandestinidad emitió un comunicado en video y decía que ellos podían enseñar a los gobiernos, pero que el narcotráfico no se podía combatir totalmente con mentiras. Palabras textuales un poco parafraseadas de lo que dijo el máximo líder del ELN. Mire, estoy viendo que si Nicolás Maduro es llegado a recibir cargos federales y es convicto, juzgado y sentenciado por un juez de los Estados Unidos, podría ir de manera permanente a la cárcel como la ADX Florence en Colorado. Allí es una de las prisiones de máxima seguridad, seguridad muy alta, dice Google, aunque eso va a depender del veredicto y la sentencia final, porque es el juez también quien determina cuál es el lugar de reclusión de la persona que es condenada. Pero según expertos, no sé, usted me puede también dar su versión, el juicio puede durar inclusive más de 8 meses como un tiempo moderado, ¿no? Sí, entiendo que la próxima audiencia está para marzo. Y a partir de allí, los insumos que él pueda brindar, yo creo que sí se va a brindar un espacio bastante significativo, se va a tomar el jurado, el juez,
para adelantar este juicio. Ellos no tienen ningún afán en sacar adelante este juicio, en el sentido de que el tiempo y la celeridad, si bien son importantes, no son determinantes para garantizar precisamente lo que ellos buscan, que es utilizar este tema digamos, las sanciones penales para este tipo de delitos de carácter federal, como lo que se ha entendido como el utilitarismo penal. Y básicamente lo que se busca es disuadir a otros actores a partir de penas altas con sentencias obligatorias y precisamente con cárceles federales que tienen un bastante nivel de restricción, que son bastante estrictas. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos esperar un juicio lo suficientemente largo para tener este proceso con todas las características que reviste un proceso que también va a ser demandado, que ya, digamos, algunos actores de la comunidad internacional están diciendo, obviamente, que se violó el derecho internacional. Y yo creo que los jueces norteamericanos entienden precisamente la connotación que trasciende las fronteras y la relación binacional de Estados Unidos y Venezuela, y se van a tomar el tiempo para hacer un juicio lo suficientemente sólido. Germán, si pudieras resumirlo en una sola frase, ¿qué significa, o brevemente, qué significa para un líder autoritario como ha sido Nicolás Maduro el terminar en una cárcel federal de los Estados Unidos acusado por un delito tan temido como es el narcotráfico? Bueno, yo creo que para él va a significar, y ya está significando una descontextualización total, porque él ya no es el líder del sistema, sino que es parte de un engranaje, de un sistema mucho más complejo en el que no tiene ningún tipo de injerencia. En segundo lugar, va a entender que el sistema, él venía acostumbrado a un sistema de carácter político, en el cual se sancionaba o se liberaba a partir de determinaciones y valoraciones de carácter político que aquí no tienen ningún lugar, porque nadie está hablando de ideología, se está hablando de narcoterrorismo, que son conceptos bastante, categorías de violación del Código Penal norteamericano bastante graves, entonces digamos que aquí no hay lugar a la retórica. En tercer lugar, se va a enfrentar con un sistema que no busca al sistema, digamos, como es la tendencia de los sistemas penales y judiciales latinoamericanos, no se busca restaurar ni al victimario ni a la víctima, sino que se busca retribuir a la sociedad a partir de sanciones ejemplarizantes. Entonces creo que ahí es un cambio total de paradigma con el que él va a encontrarse, en el que no se va a buscar ni sanar ni reconciliar políticamente. Eso ya lo están haciendo ellos con Delcy y con las personas que se quedaron del régimen Maduro. Y lo que se va a encontrar es con la manera más cómoda de mitigar ese castigo que sabe que va a tener, porque digamos que la violación consciente de la ley norteamericana, en este caso, pues está clara. Y creo que en este caso él obviamente ya se encuentra en un proceso en el que ya más que líder de la revolución bolivariana va a apelar a su condición humana para tratar de tener las condiciones más favorables posibles. Y aquí se aplica el dicho popular que decía mi abuela: al rey muerto, rey puesto. Ya hay una reina que está gobernando en Venezuela, país de reinas, y ya está Delcy Rodríguez con banda en el pecho, gobernando en ese país y siguiendo las instrucciones del gobierno de los Estados Unidos. Germán, muchísimas gracias por su participación. Palabras finales para las personas que están atentas y, por supuesto, cómo lo ubican en las redes sociales. Muchas gracias, Mauricio. No, pues ya para concluir, destacar que me parece que este es un juicio que debemos acompañar de una manera objetiva, de una manera serena. Creo que el pueblo venezolano recibe con beneplácito todo este proceso judicial y todo lo que esto viene implicando. Digamos que tener algún tipo de calma, porque entiendo que el proceso de democratización de la sociedad venezolana se busca hacer por lo que dijo el presidente Donald Trump, evitando los errores cometidos en Irak, en Libia, en los cuales se desestabilizó por completo el régimen, no hubo posibilidad de garantizar el ejercicio de autoridad para un cambio mucho más, puede ser más lento, pero digamos que no le abra tantas brechas, digamos, a lo que pueden ser los conflictos y las guerras o los conflictos civiles que pueden derivar en una guerra civil. Entonces creo que es un llamado a la esperanza y ya esperaron lo más, digamos, es el momento de esperar lo menos y esperar que sea lo mejor para Venezuela.
Y en mis redes sociales los invito a conocer mi trabajo en la página www.ciudadaniaparaelDesarrolloconsultoría.com y en Facebook y en Instagram estoy como Germán F. Sierra 300. Germán, muchísimas gracias a usted y como siempre les decimos a las personas, escriban. Nosotros los leemos, es muy importante la interacción, pero también es importante suscribirte al canal. Te pedimos que lo hagas, que actives la campana de notificaciones para que sepas en qué momento estamos subiendo nuevo contenido. Yo soy Mauricio Cabal, esto es A Carta Cabal. Hasta una próxima oportunidad.